Seguimos con problemas RCL. Aquí nos dicen: en el circuito mostrado es un modelo de un sistema en el cual el resistor R representa una carga fija. El capacitor C representa un efecto parasítico irreducible e IF de T representa una señal de excitación. El sistema está inicialmente en reposo. IF, la señal de entrada, es un escalón, y 0 U de T, la respuesta de interés, entonces va a ser exponencial, y de T, y es muy lenta en su subida, su valor final es 0. Por lo menos es lo que plantean en el enunciado. Nos dicen que grafique I de T la salida y explique cómo incrementando el valor de C no mejora nada, C no puede ser disminuida. Y considera una mejora agregando un inductor en el modelo del circuito en el punto X, tal que tengamos una respuesta oscilatoria. Sean P1 y P2 las frecuencias naturales, cuáles son los valores en términos de R, C y L, y cuál es la naturaleza de la componente natural de la respuesta y de la componente forzada. Y luego nos dicen: demuestren que I de T se puede expresar de esta forma y B de T también de esta forma. 1 menos la secante de la fase por la exponencial por el coseno de Wn más la fase. Luego nos dice: evalúe phi B tan simple como sea posible. Use valores iniciales de I, B y su derivada. Note que alfa aquí es diferente del alfa de A. Es decir, bueno, el circuito tenemos inicialmente un circuito RC simple, y luego se agrega un inductor aquí y se convierte en un circuito CLR paralelo. Así que los alfa van a ser distintos, ¿no? Porque sería un circuito RC y un circuito RCL. Evalúe la mejora en la velocidad de la respuesta en términos del precio pagado, la degradación en la suavidad de la respuesta. Repita C para la respuesta de voltaje y cuál es de las dos respuestas I, B es mejor después de la inserción del inductor. Entonces, inicialmente tenemos el circuito RC, la salida aquí es I, la caída de voltaje en RB, y sabemos que la respuesta de este tipo exponencial y va a tender al valor I0. Pues esto es una constante, así que esto se abre y el voltaje I de T va a tender a la fuente que es I0, constante. Y sube exponencialmente. Nos dicen que esta respuesta es lenta y que se quiere hacer más rápida, es decir, que alcance el valor I0 con mayor velocidad, como en la parte C. Cuando se introduce el inductor acá, se puede tener una respuesta más rápida, es decir, alcanza aquí el valor I0 en un tiempo T que debería ser menor que este tiempo T aquí en el circuito RC simple. Y bueno, este sería el voltaje, este sería la corriente. Va a ser oscilatoria. Y bueno, y aquí va a haber un pequeño sobresalto por encima del valor I0 de estado estacionario. Bueno, la parte RC es muy simple. Tenemos la entrada con un escalón unitario. Bueno, un escalón unitario de amplitud I0. Que la respuesta sabemos que es esta. Alfa sabemos que es RC. Perdón, alfa es 1 entre RC. Sabemos que I en 0 sería 1 menos 1, 0. Y bueno, usando IF igual IC más IR, podemos hallar la ecuación diferencial. Y sabemos que en la salida B, el voltaje B va a ser I por R simplemente. Así que va a ser R y 0 por 1 menos E a la menos alfa T. En 0 también va a dar 0, porque la corriente es 0. Si quieren verificar que alfa es 1 entre RC, bueno, pueden hallar la derivada de B con respecto a T en 0. Derivando esto y volando en 0 le da R y 0 alfa. Y de 3, sabemos que de B de T en 0 va a ser 1 entre RC, B en 0, pero en B en 0 es 0. En 0 más es 0 porque por continuidad del voltaje. Y así que esto en 0 más tiene que ser I0 entre C. Y de aquí sacan que alfa entonces efectivamente es 1 entre RC. Luego que hacen, introducen el inductor acá en serie con R. Y les queda un circuito RCL. Donde esta R es infinita o G es 0. Este sería el circuito donde tienen una resistencia en serie con el inductor.
Sabemos que la ecuación diferencial, ya la habíamos visto, tiene esta forma. Aquí G sería 0 y R minúscula sería R mayúscula acá. Además, piensa que aquí de IF de t, como IF es constante, va a ser 0. Bueno, la ecuación diferencial entonces va a ser de este tipo. La solución, como un escalón, aquel que anteriormente habíamos dicho que la solución era de este tipo, K1 de la P1 más K2 de la P2 más BF, y BF era 0. Eso es para el circuito RCL paralelo. Pero en este caso tenemos un circuito CL más R paralelo. Entonces, BF, que es la respuesta forzada o de estado estacionario, no puede ser 0. En el paralelo sí, porque en estado estacionario el inductor va a ser un corto, así que la salida, el voltaje B de salida va a ser 0 en estado estacionario. Entonces BFC es igual a 0, pero en este caso no. En estado estacionario, la corriente, esto se abre, esto se cierra, es un corto, así que toda la corriente va a pasar por R, y por tanto el voltaje aquí va a ser la caída en R, o R y 0. Entonces hay que tener cuidado de que no puedan aplicar el caso que vimos en la respuesta del escalón. De todas formas, bueno, aquí evaluando en 0 les da K1 más K2 más BF igual a 0, porque es el voltaje del capacitor. De aquí despejan K2. Y sabemos que el voltaje del capacitor en infinito tiene que ser, ya lo vimos, que I0R. En infinito esto es 0, así que BF tiene que ser I0R. Bueno, de todas formas, aquí yo hice el mismo procedimiento que hicimos en los videos anteriores, solo por practicar. Colocan esta solución en la ecuación diferencial 9, al final le da de este tipo. Sabemos que estos términos, para que se cumpla esto para todo t, los términos entre paréntesis tienen que ser 0, que son las raíces, P1 y P2. Si estos tienen que ser 0, simplemente queda BF entre LC igual a I0R entre LC, es decir, BF igual a I0R. Entonces, la salida BC de t tiene que tener esta forma. Aquí estamos hallando la solución para BC. El voltaje del capacitor. Aquí el voltaje del capacitor. Bueno, de aquí con estas dos raíces hallan P1 y P2. Sabemos que P1 va a ser menos alfa más o menos JWN. Alfa les va a dar R entre 2L, que sería este término. W0 va a ser 1 entre raíz de LC. Y P1, como tiene que ser distinto a P2, P1 va a ser el conjugado de P2, P1 el conjugado de P2, así que si P1 es menos alfa más J, P2 es menos alfa menos J, ¿no? Este procedimiento ya lo habíamos visto varias veces. Bueno, tienen P1, tienen P2. Entonces la respuesta tiene que ser de esta forma. Hallan E a la P1T, E a la P2T. Y la colocan aquí en esta ecuación con IC igual a IF menos I de T. Por ejemplo, aquí podemos evaluar en 0 más. Les da IC en 0 más igual a IF en 0 más menos I en 0 más. Esto sería I0. I en 0 más es IL en 0 más, que por continuidad la corriente es 0, así que esto es I0. Así que tienen una nueva ecuación de interés que es IC en 0 más igual C de BC de T en 0 más igual I0. Y sabemos que IC es directamente, como está el voltaje del capacitor, es C de BC de T, es decir, C por esta derivada. La derivada de esto es 0, solo queda la derivada de esto. Evalúan en 0 más, y les queda esta otra ecuación. En función de P1 y P2, P1 menos P2 es 2JWN,
colocan P2 como menos alfa menos JWN. Aquí le queda en función de K1. Luego colocan K1 en la forma K1R más JK1I. Y al final llegan a esta ecuación, ¿no? Donde hay términos reales imaginarios igual a I0 entre R. Pero I0 entre R es real. Quiere decir que la parte real, esto menos esto, tiene que ser I0 entre C. La parte imaginaria, que sería esto y esto, tiene que ser 0. De ahí hallan K1R. Le da menos I0 entre R entre 2. Hallan K1I. Y K1 entonces va a tener esta forma. De luego K2 de 11 va a ser menos K1 menos R y 0. Le da esto, es decir, K2 va a ser el conjugado de K1, como cabría esperar. Luego BC de T, entonces ya tienen K1 y P1 y P2. Las colocan acá. Hacen el desarrollo acá. K1 lo expresan como K1R más K1I, K2 como el conjugado K1R menos JK1I. Y al final llegan a esta presión. Y ahora esto, BC de T, lo vamos a expresar en la forma que nos pedían. Bueno, primero verificamos BC en 0, esto da 0, esto da 1, esto da 1, da 1 menos 1, 0, que era el valor esperado. BC en 0 igual a BC en 0 más igual a 0. Bueno, aquí sacan factor común RC entre WN, le queda de esta forma. Y luego, como les piden que lo expresen en esta forma, como las secante phi b por E a la menos alfa t coseno de WN t más phi b. Bueno, llaman a esto 1 entre RCWN, lo llaman 1 entre coseno de phi b. Esto entonces va a ser coseno de phi b. Entonces va a quedar coseno de phi b, coseno de WN menos seno de phi b, seno de WN. Es decir, coseno de phi b va a ser RCWN, seno de phi b va a ser igual a menos esto. De aquí pueden tomar la tangente, dividen este entre este, y con esta tangente pueden hallar phi b. Tienen que verificar las unidades de que tengan sentido, porque acá hay un coseno, un seno, no tienen unidades, y aquí verifican que esté bien, porque esto es frecuencia, 1 entre segundo, RC segundo, entonces está bien porque segundo por 1 entre segundo da sin unidades, da radianes. Igual acá, alfa es frecuencia, 1 entre segundo, RC segundo, y les da sin unidades. Tangente de phi b le da esto. De hecho, pueden verificar que la tangente de phi b va a ser igual a la parte K1 imaginario entre K1 real, de 38 y 39, lo dividen y efectivamente llegan a esto. Y efectivamente BC de T se puede expresar como I0R por 1 menos 1 entre coseno, que es la secante, por E a la menos alfa T, coseno de WN más phi, que sería esto, coseno de A por coseno de B, menos seno de A por seno de B. Eso era lo que nos pedían, simplemente manipular el álgebra, ¿no? Podemos hacer una segunda verificación. Hallamos, como tenemos seno y coseno de phi b, hallamos seno cuadrado de phi b más coseno cuadrado de phi b. Sabemos que tiene que dar 1, ¿verdad? Bueno, colocamos estos valores tal cual. Y al final efectivamente da 1. Quiere decir que esto es válido. Bueno, esto ya lo habíamos visto, de que la derivada de b con respecto a t en 0 más tenía que ser I0 entre c. Otra verificación. ¿Cómo vamos a hallar I de t? Bueno, primero hallamos IC. IC, sabemos que C de BC de t. Como tenemos BC, simplemente hallamos de BC de t derivando. Llegamos a esta expresión.
todo está en función de el phi b. Luego tenemos que expresarla en función de la corriente en función de una secante, pero de phi, y aquí debería aparecer phi, ¿no? Bueno, tenemos esto acá. Luego de 51, sabemos, esta ecuación nos da otra ecuación. Nos dice que I0 entre C tiene que ser la derivada de BC de T en 0 más, es decir, esto en 0 más. Esto se va, quedaría esto, alfa coseno de phi b más WN seno de phi b por I0 R secante de phi b. Y llegamos, esto nos da esta otra ecuación. Y luego de 45 podemos hallar que esto va a ser igual a WN. Y luego I de t entonces se puede expresar. Recuerden que I de t va a ser I, la entrada I, menos la corriente del capacitor. La corriente I, que es la salida que nos interesa, va a ser esta corriente menos la corriente del capacitor. Es decir, va a ser I0 menos la corriente del capacitor, que se puede expresar de esta forma. De nuevo, aquí es cuestión de hacer un poquito de álgebra para ponerla a expresar de esta forma. En este caso llaman al seno de phi sub i. Llaman al seno de phi sub i Wn coseno de phi sub i de phi b, perdón. Llaman entonces el seno de phi sub i a esto y esto de 45 lo pueden expresar en función de alfa y Wn. De hecho, si hacen el seno de phi sub i, les da alfa. Y luego hacemos coseno de phi sub i, porque I de t se puede expresar de esta forma. Coseno de phi sub i lo hacen igual a Wn y el seno de phi sub i igual a alfa. Pero aquí hay un problema, de nuevo por las unidades, si las expresan así, que esto es frecuencia, y esto es un coseno y un seno que no tiene unidades. Entonces tienen que poner coseno de phi sub i como Wn entre W0, seno de phi sub i como alfa entre W0. Y para hallar phi sub i, dividen esto entre esto, tangente de phi sub i le da alfa menos alfa entre Wn. Luego entonces I de t se va a poder expresar de esta forma. Coseno de Wn por Wn entre W0 más seno de Wnt por alfa entre W0, todo multiplicado por W0 entre Wn. Esto lo llaman, como esto va a ser el coseno de phi sub i, esto va a ser 1 entre coseno de la secante de phi sub i. Y esto es el coseno de esto de Wnt menos phi sub i, es decir, coseno de esto por coseno de phi sub i más seno de esto por el seno de phi sub i. Ustedes también lo pueden expresar de esta forma, ¿no? Ahora verifican que esto tenga sentido. De nuevo, coseno cuadrado más seno cuadrado de phi sub i tiene que ser 1. Les va a dar Wn cuadrado más alfa cuadrado entre W0 cuadrado. Pero saben que esto es W0 cuadrado, efectivamente le da 1. Y luego, si quieren IC de t, es IF menos I de t, es decir, I0 menos esto, quedaría esto positivo. I b de t es simplemente I de t por R,
es decir, esto por R. Luego, bueno, aquí vamos a graficar las ecuaciones que nos dio para BC de t y de t para ambos casos, ¿no? En el primer caso, aquí ponemos simplemente por facilidad, ponemos R igual a 1 y 0 igual a 1, LC 1. Para el caso del circuito RC, alfa es 1 entre RC es 1. En el caso del circuito RCL es R entre 2L, daría un medio. Secante de phi sub i es W0 entre WN, W0 es 1 entre raíz de LC, también es 1. WN cuadrado es W0 cuadrado menos alfa cuadrado, es decir, 1 menos 1 medio al cuadrado, 3 cuartos. WN da 0,866. Secante de phi sub i sería esto, 1 entre 0,866. Y phi sub i sería phi sub i lo calculan con la tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 menos alfa entre WN. Entonces phi sub i les da menos 0,524. Bueno, y de t para el caso RC, que sería este, daría 1 menos L a la menos t. Este sería el caso RC. Y para el caso RCL, entonces daría de esta forma. Para la caída en el resistor sería I por R, simplemente como R es igual a 1 va a tener la misma forma. Y el voltaje del capacitor, bueno, lo pueden hacer así. Sabemos que el voltaje del capacitor va a ser el voltaje en el resistor más el voltaje del inductor, pero el voltaje en el inductor es L de I de T. Con L igual a 1 quedaría esto, tienen I, simplemente hacen esto más la derivada y les da de esta forma. Aquí hay que tener cuidado porque parece que BC de T, B de T tienen la misma forma, pero I de T, esta fase es negativa, menos 0,524. BC de T tiene esta fase positiva y eso marca una diferencia. Luego nos preguntaban qué sucede comparando el circuito RC con el circuito... Oh, aquí me equivoqué, este es el circuito RCL. Vaya, esto lo puse mal, esto es RCL y esto es RC. La parte azul la gráfica azul es el circuito RC, la gráfica en rojo es el circuito RCL. Entonces nos dicen, bueno, queríamos acelerar el hecho de que la corriente en la carga R llegase a su valor estacionario, en este caso 1, antes que lo hace el circuito RC. Bueno, evidentemente sí lo hace. De hecho, él llega en este punto a 1, mucho antes de que llegue a 1 más o menos por acá, en el caso del circuito RC. Entonces, al introducir el inductor, efectivamente aceleramos la corriente. Lo malo es que, bueno, no es constante, sino tiene una oscilación y de hecho aquí tiene un sobresalto. La curva no es suave, sino es oscilatoria. Pero efectivamente llega antes que en el circuito RC. Y la otra parte que nos preguntaban es que comparábamos el voltaje del capacitor con la corriente del inductor, ¿no? Aquí en apariencia tiene la misma forma, pero realmente no es igual porque aquí la fase es negativa y aquí es positiva y eso marca una diferencia. Entonces, para ver la diferencia o hacen el cálculo o más fácil las grafican. Si aquí está BC de T y aquí está I de T. Entonces es evidente que primero llega, es más rápida BC de T que la corriente en la carga I de T.
Bueno, esto solo lo pueden ver si lo grafican. Bueno, lo dejamos hasta aquí.